Dando continuidad a nuestras charlas de nuestro encuentro, hoy iniciamos el trabajo de visualizar los avances que han hecho chicos y chicas que están en el seminario de investigación de la carrera de matemáticas en cuanto a ese estudio sistemático y bibliográfico que han hecho de lo que están consultando y lo que están investigando, lo que podría llegar a ser su trabajo de grado en modalidad de monografía. Entonces, hoy vamos a escuchar a Gabriela, quien inicia esta tanda de comunicación de avances de trabajos monográficos. Entonces, Gabriela, te escuchamos. Bueno, buenos días para todos. Como la profe lo indicó, mi nombre es Gabriela. Y la charla de hoy se titula Diseño de experimentos con distribución perfecta, que es el tema en el que estoy investigando. Bueno, esta va a tener como índice planteamiento del problema, justificación, objetivos. Dentro de los objetivos van a estar los generales y los específicos. El marco teórico, que es donde me voy a centrar porque es donde más se está investigando, la metodología y las referencias. Y bueno, para empezar, pues iniciaremos con el planteamiento del problema. Bueno, en diseño de experimentos es clave modelar la incertidumbre y la variabilidad de los datos. ¿A qué me refiero con incertidumbre? Es a conocer bien la variable que vamos a modelar. Y pues la variabilidad de los datos, es decir, qué tanto espacio hay entre ellos. Y es allí pues donde nace la idea del trabajo, porque la mayoría de datos la gente lo modela con funciones de probabilidad que uno conoce, que son fáciles de trabajar. Pero esto no garantiza que el tamaño de los datos se modelen bien dentro de esa distribución. Es simplemente, por ejemplo, comúnmente la gente utiliza la normal y todos los datos la modelan con la normal, sin importar que de pronto hayan datos atípicos que se vayan por fuera de esta distribución, simplemente la usan y es allí donde se pierde por la mayoría de información. Entonces, por eso la elección de la función de distribución beta, que tiene unos parámetros y es una de sus grandes ventajas, que maneja dos parámetros, porque estos parámetros ayudan a modelarse y acoplarse a cualquier de las otras distribuciones. El objetivo general es analizar los usos y ventajas de la distribución beta en diseño de experimentos, evaluando su aplicabilidad y potencialidad para mejorar la representación de fenómenos. Y dentro de los específicos encontramos presentar los fundamentos que dan origen a la teoría que soporta la función de distribución beta, ilustrar el uso de la distribución beta aplicándola en diseño de experimentos y comparar la distribución beta con otras distribuciones utilizadas. Acá lo que vamos a hacer es vamos a tomar un diseño de experimentos y vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, medir las mismas variables, pero cuando elijamos el estadístico de prueba vamos a variar. Nosotros nos vamos a centrar en variables hipocontinuas porque la distribución beta utiliza variables aleatorias continuas. Más adelante vamos a hablar un poco de eso. Bueno, dentro del marco histórico encontramos que esta distribución no se deriva del estudio, su formalización está atribuida a una sola persona, sin embargo la función de densidad, que es esta, se le atribuye a Euler. Y ahora sí vamos a empezar con nuestra primera definición, que es un diseño de experimentos, que es una técnica sistemática cuyo objetivo es realizar una serie de pruebas que inducen cambios deliberados dentro de los factores. Dentro de los tipos de diseño de experimentos encontramos el preexperimental, y este tipo nos indica, vamos a tomar variables, pero vamos a medir las que a mí se me ocurran, es decir, las que yo quiero, no aleatoriamente, sino las que yo quiero. Voy a mirar esos factores que tal influyen dentro de mi variable de respuesta, pero el factor que yo decida, o sea, que el experimentador crea que influye dentro de esto. Los diseños experimentales verdaderos, que si es aleatoriamente vamos a ir midiendo diferentes factores y ver el que nos arroje a la hora de hacer el análisis de varianza el menor error, significa que son los factores que en realidad deberíamos estar estudiando. Y el diseño cuasi experimental, que es tomamos un diseño muy semejante al que nosotros vamos a hacer y de ahí sacamos alguna información. Nos vamos a centrar, pues como les decía, en el diseño experimental verdadero,
pues porque he tomado factores aleatorios y no los que a mí se me ocurren. Y para poder introducir un poco la definición de diseño de experimentos, pues vamos a hablar de unidad experimental, que son los elementos sobre los cuales yo voy a medir, los factores y los tratamientos que le voy a asignar. La variable de respuesta es la que se mide, la característica de interés principal dentro de la investigación. Y los factores se clasifican en controlables, que son aquellos que al meterlo dentro del diseño de experimentos yo puedo ir midiendo qué cambios tuvieron. Mientras que los no controlables son aquellos que no puedo medir, o sea, se sale del investigador qué tanta influencia tuvo durante el experimento. Y estos factores no controlables son los que mayor influyen en la variable, en el error experimental. Los estudiados son el principal, o sea, el que yo voy a medir porque sé que ese factor sí o sí influye dentro de una variable de respuesta. Los bloques son aquellos que puedo medir únicamente cuando los coloque dentro de unos niveles. Más adelante vamos a hablar de eso. Y los factores ruido son aquellos que es imposible que el experimentador pueda medir, pero siempre van a acumularse dentro del error experimental. Los niveles son los valores que toma cada uno de los factores y los tratamientos, la combinación de ellos. Entonces, este es el ejemplo, como la gráfica de qué sería un diseño de experimentos. Entonces, acá tenemos nuestra variable de respuesta. ¿Y acá qué va a salir? Exactamente la misma variable, solo que con algunos cambios. Nosotros le vamos a poner estas variables que son los factores controlables. En este caso son aleatorios, no los que yo quiera, sino aleatorios. Y los factores no controlables, así no quiera, pues siempre van a estar. ¿Qué es lo que se espera de la salida? Que al poner en nuestro diseño de experimentos acá, este cambie y que la mayoría de los cambios que este traiga sea gracias a los factores controlables. ¿Qué pasa si de pronto el error es demasiado alto al hacer el análisis de varianza de este diseño? El error es demasiado alto, significa que los factores estudiados o los factores que yo medí no eran los aceptados para ese tipo de diseño. Y vamos a verlo con un ejemplo. Entonces vamos a medir la concentración de calcio en hojas de 5 especies de árboles para saber si el nitrógeno en 3 niveles diferentes afecta el porcentaje de peso seco de la hoja. Dentro de cada árbol se toman aleatoriamente 4 hojas. Y acá es muy importante esta palabra porque lo que les decía, normalmente en los diseños preexperimentales no toman aleatoriamente 4 hojas, sino aquí en este caso serían las 4 hojas que yo sé que van a, o sea, como que este factor es como el que yo sé que en realidad va a influir, entonces tomo esta y esta porque yo sé que va a tener efecto sobre ellos. Y se hicieron pues 4 lecturas de cada hoja, es decir, como 4 réplicas a cada una de esas hojas. Entonces, la variable de respuesta es lo que vamos a medir, en este caso la nuestra sería la concentración de calcio. Y algo que hay que destacar acá es que puse justo este ejemplo porque la variable que estoy utilizando es de tipo continuo. Es decir, que su respuesta va a ser en porcentaje, va a estar entre 0 y 1, por eso justo la tomé. Es como para ejemplificar un poco más que este es el tipo de variables que está midiendo la función de probabilidad beta. Los factores serían la especie de la hoja, que son 5, y los niveles de nitrógeno que se le van a aplicar. Los factores controlables acá serían el nitrógeno, porque yo soy quien va a estar variando y midiendo ese nitrógeno. Y el factor bloque es la especie de la hoja, y se llama factor bloque porque justo voy a medir, por cada nivel voy a medir. Y los factores no controlables sería la temperatura, el área foliar, que es la superficie de esa hoja, y el tiempo de vida de esa hoja. Los niveles siempre me los va a dar mi factor tratamiento. En este caso son 3 porque el tratamiento son 3 niveles de nitrógeno y los tratamientos exactamente son 3 por bloque porque va a ser 3 réplicas por bloque. Ahora vamos a hablar un poco de las variables, que son una característica que yo puedo medir. Estas se clasifican en cualitativas y en cuantitativas.
Las cualitativas son categóricas, ellas se dividen en nominales y ordinales. Las nominales son aquellas que yo puedo clasificar, es decir, no sé, como el color de blusa que traemos acá todos, entonces o rosa, o rojo, o verde, o azul. Ellas las puedo clasificar, mas no las puedo ordenar o jerarquizar, y las ordinales son aquellas que yo sí puedo ordenar. Entonces, no sé, de pronto evaluamos el nivel de satisfacción de la charla entre alto, bajo, medio, y esa sí la podemos ordenar. Las cuantitativas, que son las numéricas, y es justo sobre la que hacemos probabilidad, porque estas sí nos dan una respuesta numérica, sobre esto no se hace. Se dividen en discretas y en continuas. Las discretas son aquellas que podemos contar, no sé, el número de mascotas que ustedes tienen en sus casas. Y las continuas, las que podemos ver, es decir, la estatura de cada uno de nosotros. Ahora, hice la introducción de esto de variables cualitativas y cuantitativas justo para introducir esto, que vamos a hablar de. Nos vamos a centrar en variables numéricas, ¿no? Entonces, las variables numéricas tienen función de probabilidad y función de distribución. ¿Cuál es la diferencia entre esta función de probabilidad y esta de distribución o de densidad? De densidad para las continuas, de distribución para las discretas. La diferencia es que esta me mide, la probabilidad de que el número sea exactamente alguien, mientras que estas de distribución acumulan hacia la izquierda, es decir, por ejemplo, la probabilidad de que sea menor o igual a 0.8. Vamos a ver ya más adelante un ejemplo. Ahora sí, vamos a introducir la definición de la función de probabilidad beta, que es sobre la que vamos a trabajar los diseños de experimento. Pues es, como ya les había contado, es una función de distribución continua que tiene dos parámetros, alfa y beta, que me ayudan a darle, si bien ayudan a ver la forma que tiene la distribución, también tienen un objetivo, y es que el parámetro alfa mide la cantidad de éxitos, mientras que el beta la cantidad de eventos fallidos. Y la suma de este par de parámetros va a ser el tamaño total de la muestra. Esta es la función de densidad, de probabilidad que ellas tienen. Y como es una función de probabilidad donde X es la variable aleatoria, pues debe tomar valores entre 0 y 1. Entonces, a lo que hacía como que ejemplo al inicio era que tomaba esta y era de incluso llamativas, porque cuando yo varío los parámetros ella tiende a tener la gráfica de otras funciones de probabilidad. Entonces esa es una de las ventajas, que si bien yo puedo que no esté usando la normal, pero los datos se distribuyen normal, yo puedo variarle los parámetros y que ella se asemeje a una distribución normal. O si no sé, la función que estoy trabajando necesita tener una simetría hacia la izquierda, pues al variarle los parámetros, ella va a ser asimétrica hacia la izquierda. Entonces la versatilidad de gráfica que ella toma a través de variarle este par de parámetros es justamente lo que llama la atención. Ahora sí vamos a ver un ejemplo de esta distribución, y es, como les decía, esta mide variables continuas, es decir, más que todo proporciones. Por eso, al ejemplo, vamos a tomar la proporción de televisores que requieren servicio técnico durante el primer año de operación. Es una variable aleatoria que tiene distribución beta con parámetros 3 y 4. Es decir, lo que vamos a ver es la probabilidad, acá, calcular la probabilidad de que al menos el 80% de los nuevos modelos de televisores de esta marca que se vendieron este año requieran un servicio técnico. 3 serían nuestros eventos exitosos y 2 serían los no exitosos. Entonces, que esta probabilidad, o sea, acá llamaríamos como éxito a que esos nuevos televisores requieran un servicio técnico durante. Ese sería nuestro éxito acá. Que por lo menos 3 requieran ese servicio técnico. Y entonces, antes de desarrollarlo, hay que introducir esto.
No hablé al inicio de eso, pero la función de distribución beta está un poco ligada a la función de distribución gamma, que también es una función de distribución continua, pero difieren en algo, y es que la función de distribución gamma solo toma un parámetro. Entonces, como ella solo toma un parámetro, para que ella se modele, o sea, modele curvas a nivel de las otras distribuciones, es mucho más complejo. Por eso elegimos beta. Sin embargo, también a esta función de probabilidad la podemos escribir como una función en términos de la función de probabilidad gamma. Ahora sí, como nuestro alfa es 3 y nuestro beta es 2, entonces la función sería x al cuadrado por 1 menos x a la 1 beta de 3,2. ¿Qué pasa? Que esta función, o sea, si uno va a la web, no encuentra la tablita como por ejemplo la normal, que esa es una de las desventajas, por eso no la usan casi. O sea, uno va a la web y encuentra la función de distribución de la normal y de la tablita saca los valores, de ella no. Entonces, en este caso yo me ayudé de R para poder encontrar el valor. Entonces, como la función, la pregunta dice que la probabilidad de que ese x sea mayor a 0.8, vamos a utilizar la probabilidad del complemento, que es 1 menos la probabilidad de x sea menor a 0.8. ¿Por qué? Porque lo que les decía, estas funciones acumulan área hacia la izquierda, es decir, probabilidades menores o iguales que el número, o exactamente el número o menores o iguales que el número, por eso utilizamos acá la del complemento. Entonces, ahora vamos a ver qué nos va. Este es el código. Pues es un poco fácil. P beta porque es probabilidad de beta. El 0.8 porque yo voy a calcular esa probabilidad. Entonces ahí siempre hablo un número entre el 0 y 1, que es la probabilidad que yo quiera. El check 1 le va a indicar el valor de alfa y el 2 le va a indicar el valor de beta. En este caso dio 0.8192, que si lo hiciéramos con el otro método debería dar exactamente lo mismo, que es lo que vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si alguien no tiene R o no sabe manejar R o algo así? No tendría mucho sentido entonces eso. Entonces es ahí donde usamos la otra función. Entonces, utilizamos la función 2, que es esta de acá, que es la que les decía que está en términos de gamma, y una de las ventajas de gamma es esa, que gamma de cualquier número es el factorial del número menos 1. Es decir, que por ejemplo gamma de 3 sería 2 factorial. Ahora sí, entonces si no tuviéramos R, pues utilizamos esa función 2. Entonces, para el ejemplo, la función específica estaría dada por gamma de 5, que sería 3 más 2, gamma de 3 por gamma de 2 por x al cuadrado por 1 menos x. Y acá ustedes se preguntarán, ¿por qué yo usé esta función y no la densidad si estoy hallando la probabilidad de que sea mayor o igual que 1? Y si no se lo preguntan, pues ahí se los voy a decir. Primero debemos hallar la función de probabilidad para el número específico. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hallar luego es el área bajo la curva. ¿De quién? De esta función. Porque así está definido. Entonces, esa es la razón por la que primero hay que hallar esto. Y luego si utilizamos la función de densidad, pero evaluada en esta función de probabilidad. Entonces, el gamma de 5 sería 4 factorial, que es 24. Y gamma de 3 por gamma de 2 sería 2 factorial por 1 factorial. En este caso es 2. Eso me daría este resultado de acá. Ahora, lo que yo voy a evaluar es la probabilidad de que x sea mayor o igual, bueno, mayor a ese 0.8. La probabilidad del complemento, si aquí tengo mayor, pues acá debo tener menor o igual. Sin embargo, como estamos trabajando integrales, si yo lo cambio por menor, no hay problema. Entonces sería la probabilidad de que x sea menor o igual a ese 0.8 sería evaluar esa función en 0.8.
Pero ¿qué sería evaluar esa función en 0.8? Es hacer la función de densidad evaluada en la función de probabilidad que me dio para el 0.8. Entonces, la función de probabilidad que me dio para el 0.8 es esta. Ahora sí, haríamos esa integral de 0 a x. ¿Quién es x? Este valor de acá, entonces de 0 a 0.8 de esa función que me dio ahí. Eso daría pues 2zt al cubo sobre 3 menos 2z al cuadrado sobre 2 entre 0 y 8. Como ambas van a estar evaluadas en 0, pues, y esto el numerador me da 0, ni siquiera me preocupo por hallarla ahí, solo voy a evaluarla en 0.8 y al hacer esta cuenta esto me dio 0,8192, que era de esperarse porque la otra función en el software me dio exactamente esto. Y así es como se hace algo con distribución vector. Ahora, yo les expliqué qué era un diseño de experimentos y cómo se hacía un ejemplo de cómo se hacía algo con distribución vector. La idea de esto no es hacer cada uno por aparte, sino exactamente coger un diseño de experimentos que tenga una variable continua y ese diseño modelarlo mediante una distribución vector. Ahora, bueno, pues parte de la metodología, entonces lo primero que hicimos pues, fue ver toda la teoría, que es en realidad hasta donde iba, revisar teoría. Y pues lo que se va a hacer más adelante es tomar un diseño de experimentos para poder, ver las ventajas y las desventajas que ella tiene frente a otras distribuciones, pues debo ver qué pasaría si yo modelo el mismo diseño con otras distribuciones. Y qué me dio los datos, no sé, de pronto cuando hago el análisis de varianza, cuál da menor error. Entonces, cuando elige, lo que les decía antes, cuando elija el estadístico de prueba, lo único que voy a cambiar es, no voy a cambiar variables, no voy a cambiar factores, no voy a cambiar nada, absolutamente nada, sino el estadístico de prueba en este caso. Entonces, vamos a hacer un diseño de experimentos y réplicas de él con diferentes funciones de probabilidad. Que eso es todo lo que se va a hacer después de todo esto que dice que era revisar, pues como la documentación. Y para eso, pues, voy a usar R, pero más que R, Yamuy, que él hace las pruebas de hipótesis y todo eso. Mucho más fácil y obviamente más rápido y pues se puede comparar mejor. Y estas son las referencias. ¿Y ya?